Exorcismo, palabra que deja con los pelos de punta a la mayoría de las personas por todos los sucesos que han pasado en la historia de la humanidad. Pues hoy vamos a hablar de uno de los exorcismos más conocidos, pero no tan conocidos como otros, como los que te voy a colocar en pantalla ya. Si te llegase a pasar que un día llegas cansado de tu trabajo, de tu estudio, de cualquier cosa que tú hagas en tu vida rutinaria y empiezas a notar un comportamiento un poquito agresivo o incluso demoníaco en una persona muy cercana a ti, ¿qué es lo primero que pensarías o harías? Déjame en los comentarios. El caso de Michael Taylor es uno de los casos más perturbadores y más famoso por el asesinato, por cómo se desarrollan los personajes y por lo que es uno de los casos más perturbadores en la historia moderna, donde mataría a una persona muy cercana a él fríamente. Entramos al año 1974 en Ossett. Es una pequeña localidad en West Yorkshire, Inglaterra, ubicada cerca de Wakefield y Leeds. Perdón por mi pronunciación, pero mi pronunciación es excelente. Lo sé, gracias. Sigamos con el caso. Es una pequeña ciudad característica por su buen mercado y claramente por tener unas raíces anglosajonas. Como todas las historias que te he contado, te voy a dar una descripción de cómo es el personaje, cómo se va desarrollando al momento de convertirse en lo que hoy te voy a narrar y cómo va cayendo en ese oscuro infierno que a nadie le gustaría llegar allí. Michael Taylor era un hombre que vivía en Ossett en 1970. Tenía alrededor de 31 años al momento que se hizo conocido por la historia que te voy a narrar hoy. Taylor era una persona reservada, una persona bastante amable, tranquilo y un comportamiento bastante normal en la comunidad. Trabajaba como carnicero y vivía con su familia, su esposa Christine y sus 3 hijos, en una casa modesta, en un barrio modesto, una familia bastante normal. Algo importante de recalcar es que Taylor en ningún momento tenía antecedentes significativos de violencia, ni problemas legales e incluso lo más importante, problemas mentales. En cierto momento de ese propio año 1974 el comportamiento de Taylor empieza a cambiar, empieza a tener unos comportamientos bastante diferentes, donde estos comportamientos se intensifican cuando se une a un grupo religioso comandado o dirigido por una mujer que se llama Mary Robinson, llegando a un punto en el cual Taylor se obsesiona con esta mujer, lo que causa 2 cosas. Una de ellas es que empieza a tener unos comportamientos bastante agresivos y lo segundo es que empieza a tener fuertes peleas con su esposa Christine, llegando incluso al contacto físico. En este grupo era muy común que se hicieran reuniones bastante seguidas, donde en una reunión Christine confronta a Michael diciéndole que tenía una atracción hacia Mary, la líder del grupo. Esto desencadenaría en Michael un aspecto que jamás se había visto en él, ya que empezó a sufrir de una ira incontrolable e incluso a tener cierto aspecto y comportamiento demoníaco. Esta sería la primera escena o el primer comportamiento que algo dentro de Michael estaba cambiando. Algo de tener en cuenta es que durante toda la historia de la humanidad, cuando se han presentado este tipo de relatos, siempre se ha formado un debate entre la relación entre la psicología y la religión, especialmente en el contexto de los exorcismos. Ha sido objeto de intensos debates durante décadas. Estas discusiones giran en torno a cómo interpretar los fenómenos asociados con posesiones demoníacas y exorcismos, así como las implicaciones para la salud mental y el bienestar de las personas involucradas, donde nos encontramos en diferentes explicaciones, como puede ser la explicación científica de por qué pasa aquel suceso y la explicación religiosa de qué es lo que pasa ante los creyentes. Desde la perspectiva psicológica, lo que se interpreta como una posesión demoníaca suele explicarse como un trastorno mental, condiciones como la esquizofrenia, el trastorno de la ansiedad disociativa, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, que también lo he hablado aquí en el canal. La psicosis y el trastorno obsesivo compulsivo pueden presentar síntomas que en algunos contextos culturales se entiende como posesión, especialmente en las partes religiosas, donde con ello incluye alucinaciones, cambios de personalidad, voces internas y comportamientos bastante extraños a comparación de la media. Y por el lado de la religión nos encontramos con una explicación muy diferente a la que explica la psicología. Muchas religiones consideran que algunos casos no tienen una explicación científica y se atribuyen a fuerzas sobrenaturales como demonios o espíritus malignos. Los exorcismos realizados por sacerdotes u otros líderes religiosos se ven como una intervención espiritual para liberar a una persona de estas influencias demoníacas. Lo más chistoso es que estoy hablando de eso
en mi habitación cuando estoy solo de noche. En algunas culturas, la creencia en posesiones y exorcismos está profundamente arraigada. Esto puede influir a cómo las personas pueden tomar o interpretar sus síntomas psicológicos. Por ejemplo, en comunidades con fuerte fe, un individuo puede interpretar episodios de enfermedad mental como posesión demoníaca. Los psicólogos advierten que este tipo de tratamientos, llamados exorcismos, pueden traer consigo efectos traumáticos a las personas que se pueden realizar este tipo de tratamientos, especialmente si la persona no está realmente poseída sino sufriendo un trastorno psicológico no diagnosticado. También puede reforzar la creencia en la posesión, lo que dificulta el tratamiento médico. Pero después de toda esta explicación, quiero que tú me escribas tu opinión abajo en los comentarios. Ya siguiendo con la historia, después de que Michael tuviera estos comportamientos considerados demoníacos, los líderes religiosos del grupo en el cual se había unido consideraron que él tenía unos demonios internos, los cuales lo llevan a realizarle un exorcismo en la iglesia de San Tomás. El ritual, dirigido por 2 sacerdotes, duró toda la noche y vino a terminar en la mañana del 6 de octubre del año 1974. Según los testimonios, según los sacerdotes, se identificaron 40 demonios, los cuales habitaban en Michael. Entre ellos, los de la lujuria, la ira y el asesinato. Aunque los sacerdotes afirmaron haber expulsado a la mayoría, declararon que aún quedaban demonios malignos en su interior, pero decidieron detener el ritual por su agotamiento. Pero lo más triste de todo es cuando Michael llega a su casa después de que le hayan hecho el exorcismo, ya que horas después de que Michael regresara a su casa, Michael Taylor asesinó fríamente, desfigurándole la cara a su esposa Christine, y la mataría a sangre fría. Luego mata al perro de la familia, lo mata de forma igual de violenta o incluso peor que su esposa, y después Michael fue encontrado desnudo caminando por la calle, bastante desorientado y en un estado de bastante confusión. Al momento del juicio, la defensa argumentó que Michael estaba en un estado de psicosis inducida por el exorcismo y su creciente estrés emocional. Fue declarado no culpable por razones de insanidad, lo que llevó a su internamiento en un hospital psiquiátrico durante 2 años, seguido de tratamiento psiquiátrico adicional. Este caso deja muchas reflexiones y controversias, donde deja diferentes preguntas profundas sobre diferentes temas. ¿Qué tanto puede afectar la influencia de creencias religiosas en la parte de la salud mental? Los riesgos de los exorcismos y prácticas similares sin supervisión médica, y la delgada línea entre la posesión demoníaca y los trastornos psicológicos como la esquizofrenia o incluso los propios episodios psicóticos.